Hola, bienvenidos. Mi nombre es Marcelo Gómez Rodríguez, soy profesor de Historia, licenciado en Ciencias Sociales y actualmente diplomando en Relaciones Internacionales y Política Exterior Argentina en la Universidad Nacional de José de Paz. La intención de este encuentro es acercarnos a la historia de las relaciones entre Argentina y Brasil, haciendo un recorrido desde el comienzo, desde cuando incluso estos países no eran independientes, sino eran partes de otros territorios, y a partir de este recorrido ver las características de esta relación, que es una historia de conflictos y tensiones. Para comenzar, vamos a tomar la época colonial como punto de partida, en la cual el Tratado de Tordesillas, firmado entre España y Portugal, dividía los territorios, los nuevos territorios descubiertos, entre comillas, entre España y Portugal. Esta línea delimitaba para cuál de las potencias iban a quedar estos territorios. En este caso, lo que actualmente es Brasil, correspondía a la corona de Portugal. Y lo que tiene que ver con nuestro territorio actual correspondía a el Reino de España. Ya desde el comienzo, las relaciones entre España y Portugal pasaban por distintos momentos. En general, Portugal era aliada de Inglaterra, España era aliada de Portugal, y todas estas alianzas repercutían también en nuestro territorio. Con la fundación de Buenos Aires en 1580, el sur de lo que es nuestro continente comienza a ser ocupado por los españoles de forma efectiva. Al mismo tiempo, Portugal avanza con la colonización de Brasil y en 1680, 100 años después de la fundación de Buenos Aires, van a fundar prácticamente enfrente de Buenos Aires a Colonia del Sacramento. Colonia del Sacramento se va a convertir entonces en un problema para la corona española y también para la gobernación de Buenos Aires, porque a través de Colonia del Sacramento los portugueses lo que van a hacer es introducir el contrabando que proviene de otros países europeos, en este caso de Inglaterra, que era la aliada de Portugal. Recién con la fundación de Montevideo los españoles pueden contrarrestar todo lo que Colonia del Sacramento significaba, y a través de una serie de tratados en los que Colonia iba y venía para España y para Portugal, con la fundación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, Colonia del Sacramento finalmente queda para España. A medida que pasan los siglos, va esta relación entre España y Portugal va a ir cambiando, llegando incluso a una época que se conoce como la Unión de las Coronas, entre 1580 y 1640, en la que tanto España como Portugal están gobernadas por el mismo rey. Este fue un periodo que en nuestros territorios se caracterizó por la paz, porque ya no hubo conflicto en ese sentido. Cuando avanzamos hacia las luchas por la independencia, vamos a ver que los procesos van a ser totalmente distintos. Mientras que el territorio del antiguo virreinato del Río de la Plata atraviesa las luchas por la independencia contra los españoles, el territorio de Brasil va a tener un proceso totalmente distinto que tiene que ver con la invasión de Napoleón a España, la partida desde Portugal de los reyes de toda la corona portuguesa a Brasil, la instalación en Brasil hasta que Napoleón es derrotado, y el hecho de que el hijo de los reyes de Portugal quede como regente en Brasil. La transición de Brasil de ser una colonia a convertirse en un estado independiente se va a dar en forma de imperio. El hijo de los reyes de Portugal se va a convertir en emperador de Brasil. Y van a continuar los problemas con lo que para ese momento son las Provincias Unidas. Estos problemas van a tener que ver con la banda oriental y van a terminar
en la década de 1820 en una guerra entre las Provincias Unidas y el Imperio de Brasil, guerra en la que las Provincias Unidas se terminan imponiendo y que, tras la intervención de Inglaterra, culminan con la independencia de la banda oriental con el nombre de República Oriental del Uruguay. Cuando Juan Manuel de Rosas, el gobernador de Buenos Aires, es derrotado en la batalla de Caseros, el ejército grande que había conformado Urquiza estaba integrado además por fuerzas del Uruguay y también fuerzas de Brasil. Estas fuerzas de Brasil toman a esta victoria en la batalla de Caseros como una especie de revancha por la guerra de Brasil que se había perdido en su momento. Tenemos entonces una época colonial en la que las rivalidades estaban entre España y Portugal. Tenemos una época en que la independencia se dio de dos formas distintas, en procesos totalmente distintos, pero que incluso estos dos estados que salieron a partir de la independencia llegaron a chocar en una guerra en el siglo XIX. Cuando llegamos al siglo XX, tanto Argentina como Brasil van a estar viviendo procesos que tienen que ver con las transformaciones que se van a dar en todas partes del mundo, que tienen que ver con el orden y el progreso, como lo dice la bandera de Brasil, y con la paz y administración que el Roca predicaba a través de su gobierno. El avance del siglo XX va a colocar a Argentina y a Brasil siempre en lugares enfrentados, en principio por la hegemonía continental. Pero, llegado a mediados del siglo XX, va a aparecer también una necesidad, y esta necesidad tiene que ver con un complemento. Este complemento tiene que ver en las actividades económicas que van a desarrollar tanto Brasil como Argentina. Ya en la época en que gobernaba Perón en Argentina, aparece el primer proyecto de unificar, de una unificación tanto económica como que contemple otros aspectos entre Argentina, Brasil y Chile. Chile en un momento particular en el que podía integrarse a lo que se había llamado el proyecto del ABC. Pero cada una de estas épocas está condicionada también con lo que pasa en el mundo de la Guerra Fría, el mundo post Segunda Guerra Mundial, en donde Brasil, temiendo el avance de Argentina, que de acuerdo a ellos lo sometía a un aislamiento, podría perjudicarla, e incluso había un temor acerca del ejército que tenía Argentina, que era mucho más poderoso que el de Brasil, y esto produce una alineación automática con Estados Unidos. Durante la década del 70, tanto Argentina como Brasil van a vivir dictaduras militares, y a la salida de las dictaduras militares va a haber, ahora sí, la posibilidad de pensar proyectos en común. La construcción de represas es uno de estos primeros momentos en que comienzan a trabajar juntos estos países, y lo que va a ser el punto de partida para la relación moderna entre Argentina y Brasil va a ser la creación del Mercosur. Lo que siempre vamos a tener en cuenta son las tensiones que va a haber al interior de cada uno de los países. Y estas tensiones son los que van a condicionar estas relaciones entre estos países. ¿Qué significa esto? Que por más que tanto en Brasil y en Argentina los gobiernos sean de signos políticos similares, los grupos de poder que hay en cada uno de estos países van a condicionar las decisiones de los gobiernos y la posibilidad de actuar de los gobiernos. Esto se va a dar en los últimos tiempos, en las últimas décadas, a pesar de que los gobiernos sean de signos políticos semejantes o que tengan una afinidad ideológica. Los últimos tiempos, con
la llegada de Milei al gobierno, van a poner esta relación nuevamente en una época de tensión. Y lo que nos espera de acá en más es ver hacia dónde va a ir esta relación. Lo que sí no podemos negar es que tanto Brasil como Argentina nos necesitamos. O sea que es imposible vivir el uno sin el otro.